In September of 1981, Laura Kempton was 23 years old. She lived by herself in Portsmouth, New Hampshire, in an apartment at 20 Chapel Street. And on the morning of September 28th, a Portsmouth police officer went to Ms. Kempton's apartment to serve a court summons for unpaid parking tickets. At that time, he saw that the door to her residence had been broken into, and he found her deceased inside. And finally, through more advancements in the technology, the perpetrator's specific identity. This analysis, which was later confirmed through additional DNA testing, led to the identification of the person responsible for Laura Kempton's murder. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso terrible que ocurrió en el 81 y que consiguieron resolver 42 años después. Así que, como no quiero contar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Portsmouth, una ciudad del estado de New Hampshire, donde en el año 81 residía Laura Kempton, de 23 años. Por aquel entonces, la joven aspiraba a ser modelo, pero mientras tanto estudiaba peluquería en la Portsmouth Beauty School y trabajaba en una tienda de regalos para poder vivir en su propio apartamento. Sus conocidos cuentan que Laura era un espíritu libre, extrovertida y con una gran personalidad, por no hablar de que siempre estaba al día de las novedades musicales o lo que por aquel entonces se conocía como New Wave. En definitiva, Laura era una persona normal que llevaba una vida sin sobresaltos, pero por desgracia, un día alguien acabó con ella de manera brutal y tuvieron que pasar 42 años para saber la identidad del culpable. El 27 de septiembre del 81, Laura salió a cenar con su amiga Karen Weiss. Se sabe que las dos estuvieron en el restaurante Lucas, situado en el centro de Portsmouth, hasta que este cerró a la 1 de la mañana. A la salida, las dos caminaron juntas en mitad de la noche. Las chicas primero llegaron a la casa de Laura y esta le dijo a su amiga que se quedara a dormir con ella o que simplemente pasara para tomar un café. Sin embargo, Karen declinó la invitación, ya que a la mañana siguiente tenía que trabajar, así que tras despedirse de Laura, continuó con su camino. Segundos antes, Karen vio cómo su amiga subía las escaleras para entrar en su apartamento de Chapel Street, pero lo que menos podía imaginar era que nunca más volvería a verla con vida. A la mañana siguiente, un oficial de policía se acercó hasta el apartamento de Laura para dejarle una citación judicial relacionada con unas multas de tráfico. De repente, cuando iba a llamar a la puerta, el agente vio algo que le dejó un tanto perturbado. Al parecer, uno de los paneles de madera de la entrada principal había desaparecido y en su lugar había una pieza delgada de metal. Además, la puerta también estaba entreabierta. Preocupado, el oficial entró en el apartamento y allí se encontró con una escena escalofriante, y es que Laura yacía muerta en el suelo. A simple vista pudo observar que la joven había sido golpeada, pero sin duda lo más llamativo era que tenía un cable eléctrico atado a los tobillos y al cuello. El forense determinó que el atacante había abusado de Laura y que
después había acabado con su vida propinándole un fuerte golpe en la cabeza. Como cerca de su cuerpo encontraron una botella de vidrio, dieron por hecho que se trataba del arma del crimen. Por su parte, el jefe de policía declaró que la chica había sido víctima de un acto atroz. Tiempo después se supo que el culpable también revisó los armarios de Laura y que de allí sacó papeles y ropa. Aún así, como no se llevó el dinero que había en su mesilla, los agentes descartaron el robo como motivo del crimen. Los detectives interrogaron a todos los residentes del bloque de apartamentos, a los amigos de Laura y a un hombre con las iniciales JR con quien la chica había mantenido relaciones unos días antes de los hechos. Lamentablemente esto no les llevó a nada. Por otro lado, se enteraron de que un hombre sin hogar llamado Arthur Edwards pudo haber sido testigo de lo ocurrido, ya que él siempre dormía en los alrededores del apartamento de Laura. Arthur le dijo a los agentes que la noche de los hechos él estaba durmiendo en el pasillo del edificio de Chapel Street y que se despertó al oír un golpe seguido de una discusión entre un hombre y una mujer. Si alguien llamaba a la policía por un disturbio, Arthur pensó que podría meterse en problemas por dormir ahí, así que se fue al parque. Sin embargo, al pasar por delante de la puerta de Laura, notó que estaba entreabierta y que parte del pasillo estaba oscuro. Se sabe que los investigadores lograron armar una línea de tiempo con los relatos de los vecinos y que también recogieron bastantes pruebas de la escena del crimen, incluida una colilla del culpable. Pero aún así, la poca tecnología de la época hizo que el caso se quedara totalmente congelado. Aprovechando los avances en ADN, la unidad de casos sin resolver volvió a abrir la investigación en marzo de 2003. Lo primero que hicieron fue analizar una funda de almohada que encontraron sobre la víctima y de ahí obtuvieron un perfil parcial de ADN masculino. Después compararon todas las muestras con las de JR, el hombre con el que días antes Laura había mantenido relaciones. Al final, las pruebas mostraron que estas no coincidían, lo que dejaba al amante libre de toda sospecha. El siguiente paso fue introducir el ADN en todas las bases de datos que había en ese momento, pero no obtuvieron ninguna coincidencia. Esto fue algo que les llevó a salir en los medios para pedir la colaboración del público. There's still a lot of people that remember this crime. And at the time, it really shook up the community. And that nerve is still a bit raw when you bring that up. It was a Sunday night. They were walking home after the evening, and partway they decided they were each going to go their separate ways, home for the evening. And Laura, that's the last time anyone saw Laura alive. The people that were living in the area or frequenting the area at the time, maybe someone stuck out. Maybe someone who was harassing girls or was awkward around girls or just had violent tendency towards women. We are continuing to work this case and we're going to keep in that direction until we solve it. En 2022, el Departamento de Policía de Portsmouth, en colaboración con el Departamento Forense y la Unidad de Casos sin Resolver, utilizó la tecnología de genealogía genética forense para dar con la identidad del culpable. Gracias a esto, en julio de 2023 obtuvieron un nombre: Ronnie James Lee. We're here to announce the completion of our investigation into the September 28, 1981 murder of Laura Kempton in her residence in Portsmouth, New Hampshire. Ms. Kempton was 23 when she was taken from us all too soon, and for 40 years this terrible crime that took her life has remained unsolved. Despite some of the ups and downs and some of the difficulties in investigating this case, the Portsmouth Police Department and our cold case unit and other law enforcement partners have continued to work hard in a relentless pursuit of justice for Laura Kempton, her family, and all those who knew and loved her.
Today, we can announce that after a 4-decades-long investigation led by the Portsmouth Police Department in conjunction with our cold case unit and with the aid of advancements in DNA testing, the perpetrator of this crime has been identified as Ronnie James Lee. El Departamento de Justicia de New Hampshire anunció en rueda de prensa que la genealogía genética había demostrado que Ronnie era culpable más allá de toda duda razonable. El problema es que ya no se puede hacer justicia porque este individuo falleció por un exceso de sustancias el 9 de febrero de 2005 con 45 años, lo que quiere decir que tenía tan solo 21 años cuando acabó con la vida de Laura. Mr. Lee died on February 9th, 2005, at the age of 45. So even though I have concluded that we have gathered sufficient evidence to prosecute Mr. Lee for first-degree murder in the death of Mrs. Kempton, criminal charges cannot be brought. That said, based on the review of the evidence available and the fact that I have determined that we would have had sufficient evidence to go forward with the prosecution, this case will be closed and identified as solved. We understand that today's announcement is truly a bittersweet one for Miss Kempton's family and all those she left behind, and for this community and all those that were affected by this terrible crime. Según los agentes, las pruebas apuntaban a que de manera calculada el hombre desenroscó la bombilla que había cerca del apartamento de Laura y que después entró quitando el tablón de madera de su puerta. A esto añadieron que no se conocían y que el motivo del ataque fue abusar de ella. Ronnie tenía un amplio historial delictivo a sus espaldas. Se sabe que en el 87 entró en una residencia de estudiantes e intentó abusar de una de ellas. Sin embargo, los gritos de la compañera de cuarto le hicieron huir. Semanas después fue capturado y condenado por este delito, pero aún así, en el año 90 ya estaba en libertad. El fiscal general da por cerrado el caso y contó en la rueda de prensa que si Ronnie estuviera vivo sería acusado de asesinato en primer grado. Yeah, I mean, one of the most profound responsibilities you can have is to be a prosecutor, to be the chief prosecutor of the state, and have to make those decisions as to whether you have enough evidence to prove beyond a reasonable doubt that somebody committed a crime. You know, a prosecutor cannot bring a case, cannot bring a charge unless you have evidence to prove the charge beyond a reasonable doubt, and bringing the case is in the interests of justice. So those decisions are hard in every case. And it's difficult here as well. You think very carefully about whether you have enough evidence and whether the DNA evidence you might have or all the facts and circumstances can lead you to that conclusion. We had a lot of conversations about this case. We went through a lot of deliberation, and we've reached that point in this case. Mr. Lee were alive, we would be bringing charges. And so it's really the same decision process you go through if a perpetrator is alive. So to answer your question, it's always a difficult decision because it's a profound responsibility for anyone who's a prosecutor and has that responsibility. Would have been charged with first-degree murder, 2 alternative counts, but would have been first-degree murder. Ahora los investigadores tratan de vincular a Ronnie con otros crímenes sin resolver, ya que son conscientes de que durante años pudo haber actuado sin ser descubierto. Tal vez por su culpa haya otras familias afectadas por el dolor de un asesinato sin resolver y que pueden obtener la justicia que se merecen.